Ok, pues hoy vamos a continuar el estudio sobre la autoridad de la Biblia y vamos a hablar de algunos temas. No sé si habíamos llegado a donde decía el lugar del entendimiento, pero yo le añadí unas cuantas cosas, así que como quiera vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que, ¿qué es entendimiento? Ustedes piensan. Entendimiento, un conocimiento, ¿no? Ok, se asocia con conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y entendimiento? Sería una buena pregunta. Entendimiento yo lo veo más como que ya tú lo tienes como impregnado. El entendimiento es algo que ya va a tener un causal. Cuando tú tienes, a veces tú tienes un conocimiento y tú no puedes aplicarlo porque no tienes el entendimiento. Tú sabes cómo funciona, pero no sabes cómo aplicarlo. Pues ya el entendimiento pues abarca más allá, porque al tener entendimiento pues puede haber una causal, una aplicación. Así yo puedo visualizarlo. Muy bien. Un contraste entre lo que es gnosis y sofía, que significaría sabiduría, derivado del griego. ¿Cuál de las dos estaríamos hablando ahí? Pues entonces gnosis sería un conocimiento y sofía es sabiduría. Sí, filosofía sería sabiduría. Yo diría que como lo veríamos sería, uno tiene aquí conocimiento. No sé si esto está bien escrito. La pizarra no arregla la letra. Especialmente en español. Entendimiento, entonces aquí sabiduría y después acción. Un nuevo comportamiento. Así que estas dos están íntimamente relacionadas. Pero sí, esto es muy, ¿verdad? Es un paso hacia la aplicación del conocimiento. Y no es, o sea, entonces nuestra meta no es solamente conocer la verdad, ¿verdad? Porque esto es aquí conocimiento también. Esto puede ser verídico o no verídico, uno puede conocer cosas que no son ciertas, ¿verdad? La verdad, todo esto puede ser verídico o no verídico, pero el entendimiento es un paso hacia la sabiduría y hacia la acción. Ahora, vamos a ver algunas cosas que se asocian con este entendimiento. Una manera que quiero mirarlo es mirarlo en la ciencia. Vamos a ver algunos versículos. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la revelación escrita de Dios es preparar al hombre para toda buena obra. Para que esto ocurra, es necesario que el texto bíblico entre a nuestro entendimiento y después afecte nuestra voluntad. El entendimiento es la puerta a la voluntad. Pablo conecta un entendimiento correcto con la aprobación de la voluntad de Dios, y las dos cosas están ligadas. Y ahí podemos ver Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que vemos, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que a medida que nuestro entendimiento va cambiando, entonces podemos comprobar la voluntad de Dios, o sea, entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a la acción. Así que vamos a ver en la ciencia, porque a veces si vemos las cosas de una forma más concreta, las podemos entender un poquito mejor. ¿Qué es la ciencia?
¿Qué es la ciencia? Cuando estamos hablando de las ciencias naturales, ¿qué es la ciencia? ¿Un estudio? Ok, envuelve estudio. ¿Qué más? Busca respuestas, ¿no? La ciencia investiga, busca respuestas, ¿verdad? Investiga para hallar respuestas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más es la ciencia? Se puede comprobar, corroborar. Un conocimiento que tú puedes corroborar. Ok, conocimiento tiene que ver con el conocimiento. Si yo mido esto y descubro que esto es 4 pies por 3, y lo corroboro, eso es ciencia. Tampoco es matemática, exactamente. La ciencia un poquito más. La ciencia es mi definición. Pero Tantos años le doy. estudiando ciencia y nunca nos habíamos preguntado en esencia, Yo anatomía, neurología, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? traté de escribir un texto de biología, quería usarlo para ponerlo online y para la escuela cristiana me puso a pensar todas esas cosas. La ciencia es el entendimiento que se recoge a través de un estudio sistemático de la creación física. De que entendimiento, estudio sistemático de la creación física. Pero entonces, ¿Puedes repetirlo? la ciencia es el entendimiento que se recoge a través de un estudio sistemático de la creación física. Así que hay un método, ¿verdad? Método científico. Lo que estamos estudiando es la creación física, ¿verdad? No podemos estudiar lo que ocurrió antes del Big Bang, porque eso ya no es parte de la creación física. No podemos estudiar a Dios, porque eso no es parte de la creación física. Eso no es ciencia, ¿verdad? Una historia no es ciencia. Así que tiene un objeto, tiene un método y tiene un producto, ¿verdad? Y el producto es entendimiento. No es simplemente saber datos o hechos, ¿verdad? No es solamente tener conocimiento, porque uno puede conocer muchas cosas, pero es tener entendimiento. Así que en la ciencia, cuando uno tiene entendimiento, ¿a qué se refiere eso? Así que, vamos otra vez. ¿Qué es el entendimiento en la ciencia? Porque los datos están ahí, ¿verdad? Uno hace unos experimentos y los datos están. Pero yo pienso, ¿verdad?, que hay estas tres cosas. Y puede ser que haya más, ¿verdad? Y estas son mis propias ideas. Una es que envuelve, un sitio donde uno puede entender esto, un ejemplo es cuando cambiaron de pensar que la Tierra era el centro del universo y que las cosas iban alrededor de la Tierra, a pensar que el Sol era el centro, ¿verdad?, por lo menos del sistema solar, y que todas las cosas iban alrededor del Sol. Pues, si uno mira qué fue lo que cambió cuando ¿verdad?, cuando ese entendimiento cambió, ¿verdad? El entendimiento antes era que la Tierra era el centro, después entendieron que el Sol era el centro. Bueno, una cosa que cambia son las definiciones. Es interesante ver cómo cambiaron esas definiciones, porque antes, ¿verdad?, ellos tenían el Sol, estaba la Tierra, estaba la Luna era más o menos como el Sol, pero más chiquita, ¿verdad?, menos brillante. Entonces estaban las estrellas, y había dos tipos de estrellas. Estaban las estrellas fijas y las estrellas que se movían, que se llamaban planetas, porque planeta quiere decir moverse. Así que había dos tipos de estrellas. Pero después, Qué susto, yo pensé que era mío. Después, ¿qué pasó? Hubo un cambio donde ahora, así
que teníamos dos tipos de estrellas, teníamos la Tierra que era una cosa sola y entonces teníamos las lumbreras que eran estas dos cosas. Después entonces cambió y habían básicamente tres tipos de cosas. Lo que se descubrió es que el Sol es un tipo de estrella. El Sol y las estrellas es lo mismo. La Tierra y los planetas es lo mismo. Y la Luna es algo distinto y descubrieron que muchos planetas tienen luna. La Luna es lo único que va alrededor de la Tierra. ¿Ves? Así que uno pensar que el Sol es lo mismo que una estrella y que la Tierra es lo mismo que los planetas, eso es un cambio bien grande en nuestras definiciones. Así que el entendimiento envuelve definiciones, envuelve relaciones, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo están, que las relaciones son categorías. Las definiciones son las propiedades y el comportamiento de lo que estamos estudiando. Las relaciones tienen que ver cómo eso se relaciona a otros objetos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos categorías. Distintos tipos de categorías, algunas más grandes, pequeñas, Directa, indirecta, inversamente proporcional. ¿verdad? Grandes, pequeñas. Y entonces hay otra cosa más que envuelve, y esta es una parte que quizás es más importante de lo que nosotros nos estamos dando cuenta, y es la idea de que hay que crear unos modelos mentales. Donde podemos meter todas estas definiciones y estas relaciones. Y esto lo llamamos teorías. Y nosotros a veces no nos damos cuenta lo abstracto que son estos modelos mentales. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad? Bien fácil, ¿verdad? El Sol está aquí en el centro, tenemos los planetas que dan vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? Tenemos distintos planetas, tenemos de la Tierra, tenemos la Luna que va alrededor de la Tierra, después tenemos los asteroides, tenemos Júpiter, después tenemos las estrellas por acá afuera. Pero ¿quién ha visto esto? Eso nadie lo ha visto. Eso es algo completamente abstracto. Es un modelo. Y es De bien hecho, han difícil. cambiado los modelos en el transcurso de... Sí, porque antes tenían aquí la Tierra, Sí. entonces después tenían el Sol, y la Luna y el Sol, y entonces tenían los planetas, todos los planetas y las estrellas estaban aquí Y afuera. le ponían como caritas y cosas así. En la Edad Media. Sí. Exacto. Y la otra cosa es que si yo lo dibujara en las proporciones correctas, ni tan siquiera podemos entenderlo, ¿verdad? Porque el Sol estaría aquí, pero Mercurio estaría ya en la pared y Júpiter estaría como a 3 o 4 bloques. Aún así no lo podemos visualizar, tenemos que contraerlo, ¿verdad? Y hacer un esquemático para poder visualizar esto. ¿Cuáles son otras teorías, cosas que nosotros aceptamos como ciertas y que existen, que a veces son bien abstractas y bien teóricas? Teoría de la relatividad. Ok, teoría de la relatividad. Ese es un modelo de matemático. ¿Qué otras cosas tienen quizás como imágenes que podemos, ¿verdad? Dibujitos de cosas que nosotros nunca vemos? String theory. Ok, string theory, ¿verdad? Tienen los strings. Pero algo quizás más, es que nosotros aceptamos estas cosas como Electrones, átomos, el comportamiento de los ok, átomos. átomos, ¿verdad? Átomos. Tuve a alguien una vez que preguntó, ¿cómo tú sabes que existen los átomos? ¿Verdad? Eso no es tan obvio. ¿Qué otra cosa? Átomos, ya vimos el sistema solar.
Los compuestos moleculares. átomos, las moléculas, La célula. las células. La onda sonora. Pero la célula se puede ver a través del microscopio, ¿no? Y se puede dibujar. Bueno, se puede. Bueno, y también los átomos, las moléculas Exacto. del sistema solar. Pero la cosa es que se pueden ver a través del microscopio, Hasta cierto grado. Hasta cierto. pero también uno no, o sea, que tú estás viendo a través de ese Ajá. microscopio. ¿Cómo tú sabes Sí, que que eso tiene- es? O sea, no es algo que uno está viendo con nuestros propios ojos, uno está mirando Sí. dentro de una cosa y de momento ve algo completamente distinto. Y uno mira a través de otra cosa y ve las estrellas y las Exacto. galaxias. Y está mirando, ¿verdad? Exacto. Y Mismo tiene que ocular. coger diferentes puntos para hacer el mapa o el modelo. Ajá, entonces uno tiene los Además, te tienen electromicroscopios que- que entonces la pasan por una computadora, un MRI, un CT scan, lo pasan por una computadora y te dan un resultado. Y tú asumes que todos esos cálculos que están ocurriendo te dan esta imagen que es algo real. Sí, Que te está- tienen que que está llevar pasando. a ese panorama de lo que es la célula, pero primero diciéndote cómo es. Entonces, cuando la ves, entonces que la conoces, pero te la ponen ahí y dicen, ajá, que Estamos hablando de que el propósito, el lugar del entendimiento, y estamos mirando el ejemplo de la ciencia, el entendimiento envuelve definiciones, categorías o relaciones y modelos, y habíamos estado usando ejemplos del modelo de heliocéntrico y el geocéntrico, pero entonces estamos hablando de cosas que son teorías o modelos que aceptamos que a veces no podemos ver. Están los átomos, están las moléculas, están las células. Y ahora cuando vamos a algo como la teología, ¿tenemos teorías en la teología? Sí. Deme un ejemplo de teorías en la teología. O modelos. la resurrección es una. Hay unos que tienen una teoría y otra. Pero eso es con un evento. Sí, me fui. La justificación por la fe. La expiación. Ok. La expiación. Amianismo y mesianismo Justificación. son dos pensamientos y Pero ahí tiene que ver lo mismo Ajá. con la. Predestinación. The creation. La creación, ok. We Pero weren't there. ese está más. Pero estos son como eventos, son partes de teoría. Ajá. Lo de la creación, lo de. Bueno, lo de la creación. Voy a eso ahora. Esto, la expiación y la justificación es parte del modelo que tenemos de la salvación que caen en dos categorías, que está entonces el calvinismo Que viene de el ahí. arminianismo. y el armenianismo. Ujú. Y no quería ir el hipercalvinismo. Y el hipercalvinismo, El ¿y qué dominio. cae aquí? Pelagianismo. Por eso es que el armenianismo muchas veces se llama el semi-pelagianismo. Sí. Ujú. Así que es una teoría. ¿Qué otras teorías tenemos? Unas Entonces, que digo son que bien la de- obvias, que nosotros las asumimos que son hechos y pues las teorías buenas son... La unión hipostática. De que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ok. Divinidad y humanidad de Dios. Muy bien, esa es una muy buena. Y bien relacionado a esto está otra. Que nosotros la asumimos porque como todos la creemos, pero si usted habla con un testigo de Jehová se da cuenta La que Santísima Trinidad. la Trinidad. La Trinidad. Digo la Trinidad, es que yo digo así. Para Que es ellos. santísima, ¿verdad? La unidad hipostática también es santísima. La Trinidad, ¿verdad? Sí. Está entonces están por ejemplo el dispensacionalismo, el modelo ¿cómo se llama eso? La teología, viene una parte de la teología reformada que es la teología del pacto, Covenant Theology, que algunas de estas cosas no hacen en inglés. Y que está Covenant Theology, que es una teoría que
teología del pacto, pero yo no sé si es teología, pero es Covenant Theology, eso, Como un convenio. ajá, eso es lo que creen los presbiterianos y mucha gente reformada. Entonces, en contraste a esto está el dispensacionalismo. ¿Verdad? ¿Y qué son estas? Estas son teorías que envuelven ¿qué exactamente? La venida. ¿Eso es una parte de eso? Por lo menos el pacto tiene que ver mucho con la salvación. Tiene que ver con la salvación porque esto casi siempre se asocia con el calvinismo. Con el calvinismo. La dispensacionalismo puede ser asociarse con cualquiera de los dos. Pero yo diría que no hay casi ningunos armenianistas que creen eso. Casi todos ellos son dispensacionalistas. Sí. Ahora, esto tiene que ver con la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. O sea, que es un modelo de cómo nosotros en un aspecto macro asociamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué partes son válidas? ¿Qué partes? La Entonces está tipología. diciendo que sí, que todo eso que escribimos aquí también son calvinismo, arminianismo, van dentro de las teorías o de los modelos Sí, estos mentales. son modelos mentales, ¿verdad? Teorías, modelos mentales o teorías. Es que son cosas que no podemos ver, pero son cosas que estructuramos en la ciencia, pues tenemos los átomos, las moléculas, las células, que son cosas reales, pero que no podemos ver. Y entonces hay modelos que son modelos matemáticos, como la teoría de la relatividad, string theory, que tratan de explicar esas cosas. Estos son modelos pues, teológicos, La alta modelos crítica. filosóficos. ¿Ah? La alta crítica, cuando desmitologizaron la Biblia, entonces la transformaron como en un modelo más humanista y menos Sí, esas también son teorías, más no tanto del contenido de la Biblia, sino del origen. sí, como del de la Biblia. origen. Ok, así que vemos, ¿verdad?, que el entendimiento envuelve hacer estas cosas. Entonces, ¿por qué es que necesitamos entendimiento? ¿Por qué no simplemente, verdad, buscamos en la Biblia y tenemos que hacer algo, buscamos en la Biblia y chequeamos, a ver? Para que ¿Qué nos dice? necesitamos entendimiento para... Que Dios quiere que apliquemos su palabra a situaciones que confrontamos en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, muchas veces los mandatos que se encuentran en la Biblia no se pueden aplicar directamente a nuestra vida por dos verdades de la naturaleza de la Biblia. Y una es que no todas las posibles situaciones se van a presentar en la Biblia. Las reglas de la Biblia son generales o ejemplos típicos que entonces hay que aplicarse a casos específicos, ¿verdad? Lo mismo que encontramos en las leyes modernas. Siempre que uno está haciendo un juicio es un poco distinto. Es lo mismo que, por ejemplo, en la cirugía. Hay muchas cosas que son similares, pero yo siempre pensaba cuando estaba especialmente empezando, yo no tenía mucha experiencia, cada ojo es un mundo aparte. Cada ojo es distinto, hay algunos cataratas que son más duras, otras que son más blanditas. Las blanditas son más fáciles en cierto sentido, pero son más pegajosas. Hay ojos grandes, hay ojos chiquitos. Algunas pupilas dilatan, otras no dilatan. Y hay tantas posibles cosas que pueden pasar y distintas combinaciones de cosas, ¿verdad? Que por eso es que todavía los robots no lo han podido programar para hacer cirugía de catarata. ¿Verdad? Así que por 10 años más yo creo que tengo trabajo. Mira, trabajo con nosotros, ¿verdad? Y preparo la cirugía. Pero algún día lo harán, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Entonces, para un caso en particular se presentan, por ejemplo, en las leyes se presentan casos comparativos. Lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, es fácil uno saber el precio de un producto, que hay montones y montones de productos. Pero ¿cómo uno determina el precio de un producto que es único? Porque un carro no es tan difícil. Tú puedes buscar en el Blue Book, ¿verdad? Y buscar el precio más o menos de los carros, que hay tantos carros. Pero una cosa que es mucho más complicada, ¿verdad? Y que nosotros tenemos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos alguna experiencia con eso, es cuál es el precio de una casa. ¿Cómo determina el precio de una casa? ¿Verdad? Comparable.
hay que usar, exacto, hay que usar comparables, ¿verdad? Entonces en la Biblia hay que también usar comparables, pero hay que saber cómo usar las comparables, ¿verdad? Porque a veces gente tasa, y si uno va al Banco Popular, tasan las casas como 30% o 40% debajo de lo que tasa casi todos los otros bancos. Y son los, ¿verdad?, tasadores expertos, pero tienen, ¿verdad?, una manera de hacer las cosas que es distinta, y yo pienso que el entendimiento de ellos quizás no es tan preciso, ¿verdad?, que quizás los tasadores de otras propiedades, o si no tienen una agenda, ¿verdad? Así que para poder aplicar esas comparables, las comparables que están en la Biblia, tenemos que usar entendimiento. Interesante que en las leyes, ¿verdad?, siempre hay un abogado a favor, otro abogado en contra, ¿verdad? Eso quiere decir que unos piensan que los precedentes llevan a una conclusión, otros piensan que llevan a la conclusión opuesta. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia donde no había entendimiento. Pablo decía en 1 Corintios 5, 1 al 2, un ejemplo clásico de falta de entendimiento. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguien tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haceros lamentados para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? La cosa es que en la Biblia, si me recuerdo bien, no hay ningún sitio que dice que eso no se puede hacer. Pero hay muchas comparables que van en otras direcciones, pero hay algunas cosas bien específicas que no se dicen. Pero lo que Dios quiere es, ¿verdad?, que se den estos ejemplos, entonces se extrapolen a nuestras situaciones. Muchas veces la Biblia da principios generales, pero no da instrucciones específicas. La aplicación específica cae bajo lo que llamaríamos entendimiento o sabiduría. Voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que el varón debe tener pelo corto. Eso está bien claro, ¿verdad? La Biblia dice que el varón debe tener pelo corto, pero no define lo que es corto, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez, cuando yo era más joven y un poco más rebelde, que fui a una iglesia, ¿verdad?, que era una iglesia donde yo estaba. La mía era bastante conservador, pero esta es un poquito más, que dijeron: la Biblia dice que el hombre debe tener pelo corto, y sabemos que eso quiere decir que tiene que estar por encima de las orejas. Y yo dije: enséñame dónde está esa parte. Aunque la verdad yo estoy de acuerdo con eso, y yo creo en eso. Pero eso viene, no podemos buscar un versículo, ¿verdad? Eso viene de sabiduría, viene de entendimiento de qué es lo que está tratando de hacer la Biblia. Por ejemplo, la mujer debe vestirse con modestia. ¿Qué constituye vestimenta modesta? La música debe reflejar un canto nuevo. ¿Qué estilos son apropiados? Hay muchas cosas que la Biblia lo deja un poco abierto, porque, por ejemplo, si dijera, bueno, si dijera cosas bien específicas, entonces hay problemas cuando entra culturas distintas, que por ejemplo en la India, pues las mujeres no tienen vestidos, tienen como unos pantalones. En Escocia los hombres usan faldas. Así que lo que se presenta muchas veces son principios, y se supone que uno llegue entonces a un entendimiento que nos lleve entonces a sabiduría, para entonces saber cómo aplicar esas cosas. Ok, si no tenemos entendimiento espiritual, no podemos hacer interpretaciones correctas. Estoy tratando de ver si a veces, para comunicar verdad espiritual, la Biblia usa terminología física que tenemos que interpretar de forma espiritual. Si no tenemos ese entendimiento espiritual, entonces no podemos hacer las interpretaciones correctas. Por ejemplo, si vemos a Juan 6, 54 al 65, dice, esto pasa interesante, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto ofende, pues, que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Pero él está hablando de carne y está hablando de bebida. Lo que está diciendo es que él se está usando palabras concretas, ¿verdad?, de nuestra experiencia para comunicar estas verdades que son verdades espirituales, ¿verdad? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creen, quién le habían de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces hay otro versículo, ¿verdad? Ya leímos uno en Romanos, que habla acerca de la idea de entendimiento. Voy a leer algunos rapidito. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo oyeron. Hay gente que le puede hablar acerca del plan de salvación, pero no lo creen. Si no lo creen es que de verdad no lo entienden. Más tarde Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Dice, ok, ahora, así algunas preguntas acerca de eso. Eso es lo que tiene que ver con el entendimiento. Esa última era Corintio, ¿verdad? 1 Corintios 14, 19. Ahora un problemita que tiene nuestro entendimiento está en Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de nuestro corazón hace que no entendamos y eso crea resistencia a la autoridad de Dios, ¿verdad? Así que ahora vamos a otro tema que es fuentes de resistencia a la autoridad de Dios. Así que estamos hablando acerca de qué es lo que es el entendimiento. ¿Verdad? Que es una parte importante para que la Biblia ejerza su autoridad, lo hace a través del entendimiento. Entonces, vamos a hablar de fuentes de resistencia a la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la gente resiste la autoridad de Dios? ¿Por qué la gente no obedece a Dios, no hace lo que Dios dice? ¿Qué piensan ustedes? Están muertos en el espíritu. Están muertos en el espíritu. ¿Por qué la gente no lee la Biblia y dice, vamos a hacer todo lo que dice gente? Sorry. ¿Y quieren de la Let me go. ¿Por qué la gente no lee la Biblia? No, porque la gente al leer la Biblia, ¿verdad? O no simplemente lee la Biblia y dice, wow, la Biblia dice que debemos hacer esto, vamos a hacerlo. Sí, Quizás porque, ¿verdad? Respeto cualquier opinión adversa a la mía, pero quizás porque sujetan la Biblia a la razón. Dicen, ok, yo leo este pasaje, pero no voy a tener una obediencia ciega a este pasaje, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Sino que voy a utilizar la razón como último principio en vez de una obediencia, ¿verdad? A ciegas como último principio. Por ejemplo, si hay algo, ¿verdad?, que no me conviene, yo estoy en un pecado que no me conviene, como la homosexualidad, ¿verdad? Yo quizás interpreto un texto bíblico que critica la homosexualidad y digo que no están criticando la homosexualidad y lo ajusto al razonamiento que yo estoy haciendo. Ok. a nuestra conveniencia. La conveniencia. Ajá. Se usa la razón, que eso está que decir que estamos viendo. Se usa la razón para justificar
no lo que me conviene, ¿verdad? Sino justificar qué. Comportamiento. Justificar. Atacado. ¿Cómo ellos describirían eso? La conducta. Personalidad. Mi conducta, ok, para justificar mi conducta. Entonces, ¿y por qué yo hago esa conducta? Es lo que me gusta a mi cuerpo. Así que podemos brincar aquí para justificar lo que me gusta. Ok. Así que ese es el problema. Pero entonces ahora hay dos preguntas. Ok, te hago dos preguntas. Así que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Okay, así que ¿por qué supone que hagamos cosas que no nos gustan? ¿Y por qué no hacer las cosas que nos gustan? En nuestra naturaleza caída, pues nuestra carne nos lleva de continuo al mal. Por lo tanto, estamos viviendo en una carne que les gusta y les atrae las cosas del mundo. Okay, así que estas son dos preguntas y yo creo que son dos preguntas bien esenciales. ¿Por qué no hacer lo que nos gusta? ¿Y por qué hacer lo que no nos gusta? Por obediencia a Dios. Yo ahorita ¿Y cuando... por qué? O sea, pero entonces estamos obedeciendo a Dios cuando no nos gusta, así que nos vuelvo otra vez. ¿Por qué obedecer a Dios cuando no nos gusta? Ahí es que, pues, por lo menos, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido, el Espíritu Santo que mora en el creyente, pues el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Pero ¿por qué la obediencia envuelve no hacer lo que nos gusta y hacer lo que no nos Porque gusta? reconocemos la fuente de autoridad, porque lo reconocemos como fuente de autoridad. Pero ¿por qué Dios nos hace hacer cosas que no nos gustan? Y nos prohíbe hacer cosas que no nos gustan. Porque no es bueno para nosotros. Es como... Ok, ¿qué quiere decir que no es bueno para nosotros? Nos lleva Bueno. al... Tiene consecuencias, al final es destrucción. Exacto, son las Exacto. consecuencias. Que así que la cosa es, Eso que como mi joven adolescente. no tenemos que mirar nuestra existencia no en un momento, sino a través de una línea de existencia. ¿Ves? Y la cosa es que mucha gente se mira y piensa, como yo creo que una vez vi un video que estaba hablando que Homer una vez dijo, estaba, ¿verdad?, comiendo un montón de comida frita y un montón de cosas, estaba poniendo bien gordo y comiendo cosas que le iban a dar un ataque al corazón. Entonces le dijeron, pero si tú haces eso te va a dar un ataque al corazón. Entonces él dijo, pero ese es el Homer del futuro y yo soy el Homer del presente. ¿Ves? Entonces, pues la gente hace ese disconnect. Ellos piensan, bueno, yo soy el yo de ahora y a mí no me importa lo que le pasa al yo de un futuro. El problema es que ese yo de ahora se convierte, ¿verdad?, inexorablemente en el yo del futuro, y ese mismo yo del presente va a tener que experimentar ese yo del futuro, ¿verdad?, y esa conexión. Entonces, la cosa es que la razón que hay algunas cosas que nos gustan ahora, que no debemos hacer, es porque nos causa, ahora mismo, hay cosas que ahora mismo en el presente, ¿verdad?, nos causa placer ahora y sufrimiento futuro. Y el problema es que muchas veces cuando esto pasa, esto va aumentando y nos causa poco placer ahora y mucho sufrimiento en el futuro, ¿verdad? Mientras que hay cosas que nos causan poco sufrimiento ahora y mucho placer en el futuro. Si esto no fuera así, la gente no sacaría $300,000 en deuda para ir a estudiar, ¿verdad? Que con eso se compra mucho.
pero pensando, ¿verdad?, que quizás esos $300,000 en deuda pueden producir varios millones de dólares a través de su vida, mientras que si no hubiera sacado $300,000 en deuda y sacrificado su juventud, no, ¿verdad?, quizás lo que se ganaría en toda la vida sería $300,000. Así que, ¿verdad?, ese es el problema, ¿verdad? Cuando ahorita, ¿verdad?, tengo un comentario. Ahorita hablo de las fuentes de resistencia que hace que no resista. Yo creo que a veces es falta del mismo conocimiento, en esencia de no sé, hasta Bueno, que... entonces, pero pasa, okay, porque ahora pasa algo. ¿Cómo nosotros sabemos que esto va a ocurrir en el futuro? Bueno, porque hay en verdad, hay leyes de causa y efecto. Esto no nos dice la razón, ¿verdad? Es lo único que nos dice que hay en el futuro, es la razón, ¿verdad? Y entonces el problema es, como estamos hablando, que entonces si nosotros, nadie va a ir en contra de esto. ¿Ves? Porque la gente nunca va a hacer un poco de placer ahora para tener mucho sufrimiento en el futuro, ni va a evitar un poco de sufrimiento ahora para tener mucho placer en el futuro. Entonces nadie lo hace. Así que ¿qué hace la gente? La gente invierte esto, ¿verdad? Dice, no, yo no creo eso. Yo voy a cambiar la razón para que me diga que yo voy a tener mucho placer ahora y poco sufrimiento en el futuro, ¿verdad? Y por eso es que la gente roba casas y mata gente, porque ellos piensan, yo me voy a gozar lo que está en esa casa, a mí nadie va a coger, nunca voy a tener que pagar las consecuencias de eso. Lo que pasa es que pienso en una ocasión, porque ahora mismo yo creo en los roles bien determinados que la Biblia establece en cuanto al hombre y la mujer. Y yo los creo y así quiero seguirlos como, ¿verdad?, lo dice la Biblia. Pero cuando te encuentras con muchas personas, por falta de ese conocimiento o de reconocimiento, ¿verdad?, de la autoridad en sí misma que es la Biblia, dicen, pues, como comentarios que he escuchado, en la Biblia, pues a veces eso es para una época nada más que se hizo, pero porque también, esa es la cultura de no es que no lo ellos. conozcan, Ajá. que están usando el razonamiento. Porque yo no Para me puedo basar justificar. en la cultura, porque la palabra de Dios es hoy para siempre. Porque están usando el razonamiento para invertir otra vez, invertir esto. Ok, ahora sí pude. Otra cosa que yo he Gracias. escuchado, ¿verdad?, es que por lo menos los que creen en los matrimonios del mismo sexo, y ellos usan una escala como que A positivo y A negativo, ¿verdad? Entonces ellos ven como A negativo, por ejemplo, lo que dice San Pablo acerca de la homosexualidad. Entonces ven como A positivo lo que dice Jesús acerca de la homosexualidad. Entonces cuando ellos se preguntan, ¿pero qué dice Jesucristo acerca de la homosexualidad? Pues no dice nada. Pues entonces ellos dicen, espérate, ¿qué vale, qué pesa más? ¿El A negativo o el A positivo? Entonces ellos dicen, pues como Jesucristo nunca dijo nada acerca de la homosexualidad, pues entonces Dios acepta la homosexualidad. Y cuando Jesucristo nunca dijo nada sobre el incesto. Exacto, ese es el problema, que si uno empieza a extrapolar todas esas Exacto. cosas, y de la poligamia, y entonces... A lo mejor lo habló y nadie escribió sobre Nadie ese escribió. punto. Exacto, la cosa es que en general Jesucristo avaló la ley del Antiguo Testamento en casi El- todos sus aspectos. el homosexual también usa mucho en cuando David le dice que ama A Jonathan. entonces lo utilizan como que era un amor Dice que vamos carnal, mejor que una como que era un mujer. amor Mejor. de como el que nosotros tenemos con nuestras esposas con nosotros, y no era ese tipo de amor, era un amor de amigo, de hermano. Cornelio, el general Cornelio, el criado de Cornelio, ¿verdad? Sí. Hay muchos exégetas Sí. de la teología liberal que dicen que él era su amante. Exacto, sí, porque pues, no entienden cómo describe la Biblia el amor. Jesucristo dijo que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero él no quería hacer que tuviéramos una comuna, ¿verdad? Pero- Y que tuviéramos como hicieron allá en Oneida. Ay, Dios. ¿Sabes? El silverware, el de Oneida, eso vino de un saludo por allá. Yo escuché a un muchacho que no era homosexual en una iglesia de unos amigos míos, me habló de ese texto de David, y él lo pone como que David era homosexual.
bisexual, porque él también era casado. Sí, que lo mismo que pintamos Pero que piense que pasaba alguien con así, el Puerto Rico. fíjense, quizás, Sí, sí. quizás el pecado de Bathsheba está ahí para Bueno, probar que eso la es niña está aquí. Yo creo que podemos desviar un poco el tema para una cosa más diferente. Tranquilo, ella es mayor de edad. ¿Ella es mayor de edad? Sí, ella me venir? dice claro. así. Que eso es Ok, así. iba a hacer una pregunta. Yo tengo mucho cuidado con los niños. Lo que pasa es que, no, la verdad, cuando predico siempre igual. Pero no era esa la razón. La razón era que Roma, vamos a hablar que eso no quiero llevarte para atrás. Roma antes castraba a estos hombres, y estos hombres también era, había un rey o cualquier persona que tenía dinero, tenía una mujer, también tenía un hombre. Bueno, eso no es griego. En Los lo- griegos los conquistaron los romanos. Uno ve que cuando eso pasa pierden su habilidad de sí. defenderse y entonces otros países los conquistan. Dicen que militarmente Roma conquista a Grecia, pero culturalmente Grecia conquistó a A Roma. Roma. Ajá, y entonces cuando Por eso eso- pasó, entonces los Sí. alemanes conquistaron a Roma. Y ahora los alemanes están haciendo eso mismo, ¿no? Pero volviendo otra vez, es un ejemplo, ¿verdad?, de la resistencia a la autoridad bíblica. Así que la resistencia a la autoridad bíblica viene porque hay un costo, ¿verdad? En casi todas las situaciones, el tomar en cuenta las leyes de Dios causa un costo inmediato, pero un beneficio tardío, mientras que ignorar las leyes de Dios tiene un efecto opuesto. El costo es inmediato, el beneficio en el futuro, ¿verdad? Así que, y viceversa. Eso, entonces, para apreciar eso hay que usar la razón, pero también hay que usar la fe, ¿verdad? Algunos versículos que hablan de eso, ¿verdad? Éxodo 20:17, que habla de codiciar, lo que está diciendo, vas a tener que privarte de esto, ¿verdad? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Jesús dijo, pero fíjense lo que dijo Jesús. Es una forma un poquito más pasiva, pero Jesús lo puso de una forma mucho más activa. Dijo, Jesús dijo a su Dios, si alguno viniera en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas dice algo parecido, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, ¿verdad?, que el costo, a ver si tiene la necesidad para acabarla? No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y otro ejemplo, ¿verdad? Un rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, otra vez el costo de una guerra. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay un gran énfasis sobre el gran costo asociado con seguir a Cristo. Decision. Choice. Exacto. Hay una decisión y esa decisión envuelve hacer sacrificio. Entonces, ahora entramos a algo que estaba diciendo el texto, que saben que el texto está hablando de algo que decía Fuller, donde decía que las personas que a veces les gustaba leer lo que decían personas que no creen en la Biblia porque ellos estaban analizando la Biblia de una forma desinteresada o descomprometida. El problema es que no hay gente así. Entonces lo que pasa es que se surge un grupo intermedio donde están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para recibir un pequeño pago, pero este es un grupo intermedio ahí donde muchas veces surge el error. No rechazan la Biblia por completo, porque hay algo en el mensaje que les habla y que ellos reconocen ser verdad, pero no quieren aceptar el mensaje completo porque no quieren pagar
el costo. Así que ¿qué tratan de hacer? Tratan de reformular el mensaje de la Biblia de una manera que puedan aceptar algunas cosas y otras no. Entonces, casi siempre cuando esto pasa es porque otra vez hay lo que la gente, o sea, si alguien lee la Biblia y no está dispuesto a obedecerla, como quiera eso le va a impactar, y si quieren sacarle algo a la Biblia, entonces tienen que justificar lo que están haciendo, ¿verdad? Y esta resistencia a obedecer el mensaje bíblico causa una distorsión en la forma que ese mensaje se entiende o se acepta, porque otra vez, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el entendimiento produce sabiduría, que básicamente es la aplicación. ¿Okay? Así que y vamos a leer algunos versículos donde vamos a ver esto un poquito más detalle. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necia corazón fue enternecido. ¿Qué pasa? Que hubo una tal gracia, no aceptaron lo que Dios decía, entonces eso empezó a cambiar su entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenían entendimiento. Esto lleva, ¿verdad?, a reconocer a Dios como la autoridad. Como no se quiso aceptar esa autoridad porque querían hacer lo que no querían pagar ese costo, entonces produce falta de entendimiento, que es la necesidad. ¿Okay? Así que ¿qué entonces qué pasa ahí? Okay, vamos entonces a mirar esto porque entonces aquí esto crea un problema. Si lo vemos de vista de un argumento lógico, ¿verdad? Estábamos estudiando antes la lógica. Habíamos visto, ¿verdad?, que tenemos el ejemplo de la deducción que estábamos hablando, ¿verdad? Los gatos maullan, Misu es un gato. La lógica. Misu maulla. Esa es una deducción. Ahora, ¿qué pasa si todos los gatos maullan, Misu es un gato y Misu ahora ladra? ¿Qué usted hace? Si le venden, ¿verdad?, le venden un gato y usted abre la caja del gato que usted ordena y ladra. Nada. Nada, ¿qué usted va a hacer? No, hice corriendo. Lo clonaron, es una mutación. Es bien fácil, a mí es un gato. Yo cancelo esta premisa, ¿verdad? Que no es un gato, es un perro. Pero profesor, en el caso de todos los hombres son mortales, Joel es hombre, Joel es mortal, pues es una verdad universal, porque todos los hombres mueren. Ajá. Digo, porque hay verdades universales, es lo que quiero decir. Bueno, esto es una verdad universal también. Pero decir toda la gente de África son morenos. Y si, ok, tú dices, todos los hombres, ¿verdad?, Son mortales. Todos los hombres son mortales. Fulano de tal es un hombre, fulano de tal Es mortal. es mortal. Eso es irrefutable. No, porque hay 8 billones de personas donde todavía no sabemos si eso es cierto o no. De verdad no sabemos, ¿verdad? No sabemos si somos mortales y si encuentran la cura del cáncer y la cura de un montón de otras cosas, y pueden coger nuestro cerebro y darle un upload al internet. Y todavía estamos vivos cuando eso pase. Es lo que Y hay hablamos, gente ¿no? que dice eso. Eso no es una verdad irrefutable. Lo que vamos a decir es que toda la gente que vivieron antes de nosotros, que eran hombres, Son mortales. lo único que podemos decir es que todos los hombres que son mortales han muerto. Tú eres un hombre, asumimos que eres mortal y asumimos que vas a morir. Pero no es una verdad irrefutable. Y entonces, podemos entonces, ¿verdad? Eso nos lleva a una bien parecida, ¿verdad?
el pecado causa muerte. Yo tengo pecado, yo voy a morir. Ahora, lo que la gente hace es que lo vamos a poner. Porque la cosa es que este quizás no está tan claro, que no he pensado muy bien, pero si la gente dice cierto pecado causa muerte, yo tengo cierto pecado y yo voy a morir por ese pecado, ¿ves? Entonces la gente dice, bueno, a mí no me gusta esta idea de que yo voy a morir, ¿verdad? O no me gusta, porque aquí toda la conclusión es, si no peco, entonces no voy a morir, ¿verdad? Porque si el pecado causa muerte y yo tengo cierto pecado, entonces yo voy a morir, pero entonces la idea es que si no hago ese pecado, ¿verdad? No voy a morir. Pero entonces, o sea que eso lleva, vamos a ver, vamos a hacerlo de una forma distinta, ok. El que roba va a la cárcel. Tengo que ponerme a pensar esto un poquito. Pero la idea es que entonces eso me lleva, ¿verdad? Hay varias premisas ahí, que eso me lleva a la idea de que no debo robar. El que roba va a la cárcel, pues por lo tanto, si no quiero ir a la cárcel, pues no debo robar. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta esta conclusión. El que va a la cárcel, el que roba va a la cárcel. Tengo que pensar un poquito menos. Pero la idea es que no debo robar. Pues entonces, si no me gusta esto, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a negar esta premisa aquí que dice que el que roba va a la cárcel, porque entonces yo voy a pensar, bueno, quizás yo puedo hacer ciertas cosas para entonces no tener que pagar estas consecuencias. Así que el hecho de que no me gusta este resultado es lo mismo que aquí, ¿verdad? Si yo tengo esto y entonces encuentro que me hizo no maulla, pues entonces niego una de las premisas. Pues si tengo unas premisas, ¿verdad? Que no las he pensado bien cuáles son, pero esta es una de ellas. Y la conclusión es que no debo robar, pero yo quiero robar. Voy a planear bien para... Pues entonces lo que yo voy a hacer es negar esta premisa. O le pongo planeo bien el robo para no ir a la cárcel. Exacto. No todos los que roban van a la cárcel. ¿Ven? Entonces la premisa con que yo saco. ¿Y cómo yo puedo probar que eso no es cierto? ¿Ven? Porque ese es el problema, que cuando encontramos con esto aquí, ¿verdad? Y como habíamos dicho, ¿verdad? Esa que decimos que es una verdad universal, pero de verdad no lo sabemos. Siempre podemos negar esa verdad universal y tratar de negar las premisas acá arriba. No todos morimos porque nosotros vivimos en una edad única donde tenemos esta tecnología que puede quizás hacer que nosotros nunca muramos, ¿verdad? Entonces negamos esa premisa que todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales hasta los hombres del siglo XXI. Y ahí entonces ya no somos mortales, somos un grupo especial. Pues ese es el problema, que toda la lógica, cuando llega a una conclusión donde algo que tenemos que hacer, podemos decir, no me gusta esa conclusión que tenemos que hacer, así que voy a negar una de las premisas que está arriba. Y como vimos que todo tiene un costo presente, pues entonces vamos a negar, va a haber una tendencia a negar, ¿verdad? Que básicamente a negar ese costo futuro, ¿verdad? Porque si yo, como estamos viendo, si yo tengo un beneficio inmediato,
beneficio ahora, yo quiero, ¿verdad?, tener que negar que vaya a tener un costo futuro, porque después de todo hay cosas que tienen un beneficio ahora y no tienen un costo futuro. Como el crédito, cuando te vienen con una tarjeta de crédito. Eso tiene menos beneficio ahora y un costo futuro. Y entonces, pero por ejemplo, el comer, si comemos saludablemente, eso tiene un beneficio ahora, pero también tiene un beneficio futuro. Lo que nosotros queremos es estar, a veces, las cosas que nosotros gozamos en el presente deben ser cosas que tienen beneficio ahora y también tienen un beneficio en el futuro, ¿verdad? Porque si no, no podemos disfrutar de nada de lo que tenemos aquí. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú estás enamorado de Jesucristo, no se te va a hacer difícil guardar sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Exacto, y la cosa es que muchas veces el beneficio, el costo, tiene también otro beneficio asociado en el presente. Hay un costo, pero también un beneficio que es en el futuro inmediato, además de un beneficio que es en el futuro posterior. Porque, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ¿cuál era el costo? El costo era no experimentar esa fruta, pero tantas frutas otras que podían haber experimentado, ¿verdad? Ellos quizás por enfocarse en esa dejaron de no experimentar un montón de árboles que después se extinguieron y nunca pudieron probar. O sea que Y pagó todo el mundo. ajá, exacto, y pagó todo el mundo. No, y de ahí vino de que el hombre durara mucho, a 120, y ahorita la gente no anda en 80. Así que yo no creo que el hombre va a estar vivo para toda la vida, en carne. No, Pero ahí vino de ese pecado vino. 500, 600. ¿Ah? Un montón. Sí, yo Y- conocí un señor, bueno, no lo conocí, hablando de un señor que me habla que tiene 106 años. Pero tiene que ser triste uno vivir 800 años en esta vida. Bueno, dependiendo. ¿En esta? No, en esta yo no me gustaría, créeme. Ya en la eterna con el Señor, pero en esta. Hay muchas cosas que uno puede hacer en esta vida y que no puede hacer en nada. O sea, como que la preparación de aquí y está bueno. O sea, yo no negaría seguir viviendo, ¿verdad? Y la vida, y ahora voy con una pregunta, y la vida de Pablo y de Pedro y eso, ¿cuántos quisieran vivirla? Pablo murió decapitado y Pedro crucificado al revés. Apedreado, latigado. Pues quizás no estamos viviendo la vida. Pero no vamos Pues a entonces, tenemos, ¿verdad? Así que terminamos con ese problema que vamos a ver entonces la próxima después del break. Que el problema de qué hacemos con ese problema de que siempre podemos decir, bueno, yo voy a justificar ¿verdad? Este beneficio inmediato, este placer inmediato, negando el costo futuro, ¿verdad? Y siempre podemos decir, la cosa es que este costo futuro nunca se puede probar si existe o no. Así que estamos en un dilema. Entonces, ¿cómo sabemos que estas premisas fundamentales de verdad son ciertas? ¿Cómo es que de verdad podemos saber? Porque ese es lo que llaman el problema el problema de la inducción, ¿verdad? Que nunca podemos, toda prueba que nosotros usamos para probar algo termina con esa cosa, que lo único que podemos hacer es usar el pasado para predecir el futuro, pero el futuro nunca es completamente predecible, ¿verdad? Así que, ¿cómo salimos de esa encrucijada? Pero dicen que el que no aprende de su historia va a cometer puede caer en el error de repetirlo. O sea, el que no aprende de su historia cometerá el mismo error. Si tú no aprendes que en el pasado hubo, ¿verdad?, unas decisiones no muy asertivas, no las repitan en el futuro. Exacto, pero nosotros vemos que hay cosas que son constantes, pero hay cosas que son distintas. ¿Y dónde hacemos esa diferencia? Porque si el pasado porque hay otra cosa, mi hijo estudió historia, yo le dije eso y él dijo, sí, pero otra cosa que dice en la historia es que el pasado nunca se repite exactamente. Nunca hay una repetición idéntica del pasado. Se repiten algunas cosas, pero hay otras cosas que son completamente nuevas y por eso el futuro no es predecible. Por eso la maldad de Hitler no es la misma que de Stalin, ni la maldad de... Miren Ay, ahora no nos vamos a matar así. Miren programas de más que ciencia. 50 millones, no, ahora nos matamos todos al toque de un botón, ya. Miren programas de ciencia ficción de los 50 a ver cómo era el futuro que ellos predecían. No lo aceptaron casi nunca exactamente como de verdad era. Por ejemplo,
No sé si ustedes han visto la película Los Jetsons. Sí, del programa eso de mismo cine. pensé ahora. Entonces, los Jetsons toman lugar ahora. Ajá, El futuro de ellos era ahora. es el ahora. ¿Y cuán cerca lo pegaron? El Skycam, donde ella se ponía ¿cómo es? La peluca, porque llamaba bien temprano y llamaba, le llamaba mirando por el televisor, que es lo que hacemos ahora por WhatsApp. Y los teléfonos y los- Los relojes, que era el teléfono. Lo único que todavía no hay carros que vuelen. Claro que sí, Sí. claro que No, sí. no, yo Ah, tenía no. todo un sistema. Un sistema, sí. Yo tenía todo un sistema. Yo invertí en una compañía que está produciendo carros que bueno, vamos a ver si funciona. Si no, pues, Sí, sí. Y yo lo vi, yo vi uno que subía así alto, sube y camina alto. No, ya hay Vamos a uno jugar un que pequeño saca break y todo. y entonces vamos a Sí, ver suele sacar. cómo salimos de esa encrucijada de lo que llamamos el problema de la inducción, que es la inhabilidad de nosotros poder predecir el futuro. Así que tomemos un pequeño break. Vamos a orar que no hemos orado. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te pido que nos ayudes a entenderla un poquito mejor y que nos ayudes a entender algunas cosas acerca de tu palabra y que nos ayude a ser mejores siervos tuyos. En nombre de Dios. Amén. Amén. Ay, santo. Por favor. Mira, en YouTube aparece ahora la clase bíblica cristiana de rodillas, ¿verdad? Y lo consigue. Ah, mira qué bien está pasando. Yo voy a hacer eso y cada clase de nosotros. Sí, y el programa también. Ah, ok. Estaba hablando de Ah, bueno. Jovencita, ¿y usted? ¿Está bien? Mira, mi bisabuela duró 116, aquella duró 115, perdón. Y aquella duró 106. Ay, me gustaría durar un montón. Válgame la cruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y quedó para la grabación, no sé cómo se pone esto. Resistencia son I got lost. Razón, ignorancia, ¿qué? La fuente de la resistencia es. Tranquilo. Sí, ¿qué es la fuente de la resistencia? La fuente de la resistencia es que las cosas. Hay algunas cosas que tienen, que las cosas buenas tienen un costo inmediato, casi siempre. Porque hay cosas buenas que tienen un costo inmediato y hay cosas malas que tienen un beneficio inmediato. Esa es la fuente de la resistencia. ¿Cómo sería? Ahí. Hay cosas buenas, no todas las cosas buenas, pero hay cosas buenas que tienen un costo inmediato y hay cosas malas que tienen un beneficio inmediato. Entonces la gente no quiere obedecer a Dios porque no quieren no quieren hacer lo bueno porque no quieren pagar el costo y quieren hacer lo malo porque quieren beneficiarse de ese beneficio inmediato. Es mucho más fácil robar una casa que irse a trabajar y estudiar para comprar todas esas cosas poquito a poco. Pues esa es la fuente de la resistencia. Si hay cosas malas que también tienen un costo inmediato, eso nadie lo hace, ¿verdad? No vas a hacer algo que te duele ahora y te va a doler más después. Porque ¿para qué? A menos que sea masoquista y goces del sufrimiento. Pero ahí también es el sufrimiento que te causa ese dolor, porque el placer del dolor, que pues la adrenalina que eso te produce, ¿verdad? Que hay un cortocircuito en nuestro neurona que causa eso. Entonces hay cosas buenas, ¿verdad? Y cosas buenas que tienen un beneficio inmediato y un beneficio futuro. Eso todo el mundo lo hace, ¿verdad? Eso no es una decisión moral. Las cosas que son buenas ahora y buenas en el futuro, por ejemplo, comer adecuadamente, pues eso no es una decisión moral. Lo que es la decisión moral es uno seguir comiendo cuando ya el exceso nos va a causar daño en el futuro. Ah, sí. Esa segunda jartada Sí. que nos va a causar diabetes y nos va a cortar la vida, pues ese es Los peperones. sí, que esa es la fuente, Muy dañino para la salud.
Los peperones hay que ponerlos a asar primero. Tú lo haces para que bote la grasa. Ese es el problema, ¿verdad? Comer un sándwich de chorizo de vez en cuando está bien, pero todos los días, como alguien que yo conocía, que estaba bien mal de salud, tenía la presión que no se la podían bajar, pues como que eso no está bien. Ok, entonces el problema con eso es que eso, entonces cuando queremos hacer esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a, porque veíamos, ¿verdad?, que ese costo, que tenemos el costo que produce el beneficio y el beneficio que tiene un costo, ahí está la razón. Entonces cuando tenemos que negar la consecuencia, pues tenemos que negar las premisas y entonces eso afecta nuestro entendimiento. Hay varios pasajes que hablan acerca de eso, se los voy a leer rapidito. Dice Mateo 13 al 16. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque lo que estaban diciendo en el libro acerca de Fuller, Fuller lo que está diciendo es que lo que el pecado ha afectado es la voluntad, o sea que hacemos malas decisiones pero no el entendimiento. Pero esas dos cosas tienen que ir juntos. Nosotros hacemos esas cosas porque ¿verdad?, no aceptamos que esas consecuencias sean reales, y para hacer eso tenemos que eso corrompe nuestro entendimiento. Marcos 8, 17 al 18 dice: entendiendo de Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis, porque el corazón duro afecta también el entendimiento. Romanos 1, 21, 23 ya lo habíamos leído. Romanos 11, 8 al 10 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropecedero y retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. En cierta parte, eso es parte de la misericordia de Dios, que la gente que no quiere creer, Él pone la verdad en una forma que uno puede no aceptarla, porque a veces si se le sigue dando más y más y más verdad y la siguen rechazando, le poniendo más y más duro, y van a tener que pagar un costo más y más. Spurgeon habla de una parte de Charles Spurgeon. Él habla en una de los comentarios que él hacía, que cuando ya Dios ¿verdad?, lo pone como que se cansó de regañar, pues esa persona sí que está bien mal, porque ya Dios Exacto. se olvidó de él, se olvidó ya. Haz lo que tú, en otras palabras, haz lo que tú quieras. Como cuando Jesús dice, mi casa, o sea, será dejado desierta, algo así. Exacto. Entonces lo que Dios deja es que esa gente entre en pecado y tengan que pagar las consecuencias directas de ese pecado, porque mientras más pecado es, más rápido empiezan uno a sentir las consecuencias de esas cosas. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, la espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que ahí está el problema, ahí está la solución. Okay, así que ahí está hablando, ¿verdad?, del problema de que ¿verdad?, nuestra lógica nuestro entendimiento está corrompido, porque nuestra voluntad está corrompido, todo, ¿verdad? Eso, digamos, la depravación total del hombre, que todas nuestras facultades han sido afectadas y están contaminadas con el pecado y no funcionan como deberían estar funcionando. ¿Okay? Así que para corregir ese problema, ¿verdad?, el problema de que tras que nuestro sistema que razona no funciona, nuestro entendimiento no funciona, y que también hay limitaciones en la lógica, ¿verdad?, que todo se basa al fin y al cabo en la lógica inductiva, tiene que haber entonces una intervención divina. La Biblia sostiene la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo
Y entonces el Espíritu sostiene la veracidad de tres premisas fundamentales. Básicamente hay tres premisas, tres verdades fundamentales que si aceptamos eso, entonces podemos básicamente desarrollar todas las doctrinas de la Biblia basadas en eso. Dice, así que entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo crea esta iluminación? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Pues Juan 16, 8 al 11, uno de los pasajes más importantes de la obra del Espíritu, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que aquí vemos que la tarea del Espíritu Santo es traer convencimiento. El que acepta que, ¿cuáles son esas tres verdades? Que somos pecadores, Necesitamos arrepentirnos, ¿no? que el pecado trae juicio, ¿verdad? Y esta es una de las que más la gente quiere atacar porque piensan otra vez, ¿verdad? Ese juicio no me va a tocar a mí. La manera más fácil que ese juicio no me va a tocar a mí es que Dios no existe y la muerte eventualmente elimina todo, ¿verdad? Y que Dios es justo. Las tres verdades. Porque la gente dice, sí, pero Dios no puede existir porque Dios no es justo, porque hay mucha injusticia en el mundo, y si Dios pudiera tener el poder de parar esa injusticia, pues entonces no lo hace, pues entonces Dios no es justo y por lo tanto no existe. Pero ese es un problema, porque si Dios no existe, no existe la justicia. Entonces, porque le estás quejando de que hay mal en el mundo, cuando ¿cómo tú puedes probar que hay mal en el mundo si Dios no existe? No hay mal en el mundo. Eso te lleva a una contradicción, ¿verdad? Y si tus premisas te llevan a una contradicción, contradicen tu premisa, y tu premisa es que Dios no existe. Pues negativo y negativo. Exacto, así que tienes que probar que Dios, eso prueba que Dios existe, no que Dios no existe. Es algo bien... Claro, es una un cosa, engaño. eso es una cosa que no le puede llevar a la gente, ¿verdad? Dios es justo. Hay personas que a veces dicen que uno le plantea a un Dios que no es justo porque cuando uno habla sobre, ¿verdad?, la doctrina de la predestinación, Dios nos predestina, entonces entienden ahí que y se vuelve todo como que una teoría, una resistencia, ¿verdad?, a ver lo que ¿verdad?, lo que es fundamental de lo que el Señor éramos todos, ¿verdad? Habíamos sido destinados ya por nuestros delitos y pecados. Que no es que Dios Y tú ves que siguen en la vuelta en el mismo sitio, ya éramos destinados. Fuimos nosotros que estamos Él es el que, ¿verdad?, nos justificó. nuestro delito y pecado. Exacto. Y entonces vemos, ¿verdad?, que todas estas... Está por nada. Fue que me hizo pensar, Sí, me sí. fui. No, exacto, y esa es la cosa, ¿verdad? Mucha gente dice, somos pecadores, pero de verdad no quieren aceptar eso y quieren aceptar, bueno, Te sales de la doctrina yo fui fundamental. salvo porque yo era mejor que las otras personas. El Señor me habla a mí porque yo soy mejor que los demás. Exacto. O que tu corazón, Dios sabía que iba a ser más blandito que el del otro, y por Sí, eso claro. te escogió. Exacto. Pero entonces, ¿verdad? Fíjense que el Espíritu Santo prueba todas esas cosas basadas en Jesucristo. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque todas estas tres premisas se basan en algo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Porque somos pecadores porque no creemos en Jesucristo. Sabemos que el pecado trae juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ambos el diablo, ¿verdad? Y también Jesucristo, siendo el príncipe de este mundo, que fue juzgado. Y fue juzgado por nuestros pecados. Y que Dios es justo porque Jesucristo fue al Padre. Así que todo esto tiene que ver con Jesucristo. Así que el Espíritu Santo apoya estas premisas basadas, apuntando todo a Jesucristo. Y Jesucristo es Jehová, y Jehová es el que digo, yo soy el que soy. No solamente es el que es autoexistente, sino que es el que es todo, ¿verdad? Y es el comienzo de todo y de donde sale todo. Aún en la lógica, todo sale de Jesucristo, es la premisa fundamental de Y ahí, toda la premisa.
Y ahí como ¿verdad? Ahora sí uno preguntando, ¿cómo las personas pueden creer que la salvación es universal? Hay gente que cree que la salvación es universal porque es que era bueno, siguen a un Cristo inventado y entonces pues ese iba a ser bueno, pero cuando vamos a quién es Dios, no perdona a su propio hijo, porque él pudo decir, pues le perdonó sus pecados y se acabó. Pero no, por los pecados llevó a su hijo a la cruz, al madero, para poder perdonarnos a nosotros. Tú sabes, hay una justicia en él. Sí, claro. Él se despojó de su divinidad para entrar en esa humanidad, ¿verdad? Siendo Dios, pues prefirió compadecerse de nosotros y tomar esa forma humana. De tal manera, de venir aquí. Así que entonces vemos, ¿verdad? Que ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu, nos convence de eso. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo hace Él eso? ¿Verdad? Yo creo que eso es algo interno que Él nos revela, ¿verdad? Y nos hace, nos convence de eso. Ahora, ¿qué pasa si alguien rechaza ese convencimiento interno del Espíritu Santo acerca de estas tres verdades? ¿Qué pasa si alguien rechaza ese convencimiento interno? Es como si usted me estuviera dando algo a mí y que era bueno para mí, como usted es médico y me está dando algo para mis ojos y yo lo rechazo. Usted me da un medicamento, me dice, usted se toma este medicamento porque le va a funcionar. Y si yo lo rechazo, yo me voy a quedar ciego. Así sí. Eso es lo que entiendo en esa parte. Así si yo rechazo el Espíritu Santo que me convence a mí, aleluya, me convence a mí de pecado, entonces estoy muerto porque ya no... Exacto, así que básicamente el problema ese es el problema, o sea que si nosotros rechazamos eso, esa es la única manera de nosotros de verdad probar estas cosas. Dios nos tiene que decir que son ciertas. Exacto. Y tenemos que aceptar esa revelación, ahí sí donde Dios nos está hablando, ¿verdad? Sí. Así como Dios nos habla de decirnos que esto es cierto. Sí, claro. Y si eso nosotros lo rechazamos, pienso yo que eso es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es cuando nos rechazamos estas verdades, especialmente rechazamos la autorrevelación de Dios que está dado en Jesucristo. Digamos, vamos a leer un pasaje rapidito. Dice Mateo 12, 22 al 25 y 31 al 32. Mateo 12, 22 al 25, 31 al 32. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué es lo que está diciendo la mayoría de la gente? Estaban diciendo, ¿será aquel hijo de David? Sí. Ya, este es el Mesías que está profetizado, que puede hacer estas cosas. Pero los fariseos al oír le decían, no, este no echa fuera los demonios, sino por según el príncipe de los demonios. Este no es el hijo de Dios, este es un hijo del diablo que está usando el poder del diablo para hacer estas cosas. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo unas cuantas cosas. Ahí entonces usó el razonamiento, porque hay algunos que quizás estaban oyendo eso y tenían que, Dios podía usar razonamiento para convencerlo de que eso no es cierto. Demostró cuán ilógico era ese pensar, ¿verdad? Dijo, sus hijos hacen esto, ¿cómo ustedes no hacen? ¿Verdad? Y usó la razón para tratar de llegar a la parte del razonamiento que todavía estaba funcionando y que el Espíritu Santo iba a usar en algunas personas. Pero al final él dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni este signo ni en el venidero. Y no quiere decir que si yo digo que eso, el hablar en lengua que yo oí en particular, ese no me convence de que sea cierto, eso no quiere decir que yo estoy condenado a ir al infierno para siempre. Porque eso no es hablar en contra del Espíritu Santo, o sea, hablar en contra de lo que alguna persona está diciendo, y la Biblia dice que miramos los espíritus. Y eso que está la fe del Espíritu Santo es cuando el Espíritu nos convence de que esto de verdad es cierto y nosotros dice, a mí no me gusta que eso sea cierto, yo no lo voy a creer. Cerraron su corazón porque ellos estaban viendo las señales de Jesucristo y ellos mismos se cerraron. Prefirieron pensar que lo hacía en el nombre del príncipe de los demonios que en el nombre de Dios. Exacto, porque el problema es pensar que Jesucristo hace las cosas en el nombre de los demonios, no es pensar que yo te acuso un pastor de hacer las cosas en el nombre de los demonios, aunque no está haciendo en el nombre de Dios, no creo que eso me mande a mí al infierno. Pero si yo rechazo a Jesucristo,
porque pienso que lo que él está haciendo, ¿verdad? Estoy tratando de justificar lo que él está haciendo con alguna otra explicación, ¿verdad? Sea porque lo hace por los demonios, porque esto era alucinaciones colectivas, ¿verdad? O cualquier cosa que usan para describir de dónde salieron todas estas historias, para probar que no son ciertas, pues eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque van a rechazar a Jesucristo y van a rechazar estas verdades y no van a ser salvos, porque es la única manera en sí que, al fin y al cabo, las personas pueden saber a cierta si esto es cierto o no, es el testimonio de Jesucristo, que nos ilumina, ¿verdad? Que usa la revelación de Dios en la Biblia, que usa la lógica, que es, ¿verdad? Que es parte de la imagen de Dios que está dentro de nosotros, que usa el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo de Dios. ¿Cuál es la otra autoridad que habíamos dicho? Se me olvidó. Sí, yo no tengo- La lógica, la iglesia. Y la iglesia y el espíritu de la Biblia. Era la Biblia, la Razón, iglesia iglesia y y Espíritu Espíritu Santo. Razón, iglesia y Espíritu Santo, ¿verdad? La misma Biblia también. Pues, ¿Qué pasó pero al con fin y al aquel cabo, día? pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que usar todas esas cosas, y si rechazamos eso, pues entonces... Profesor, yo he escuchado personas que dicen que la blasfemia del Espíritu Santo es tú no crees que a mí se me entra algo, entonces ese algo, pues yo caigo en un éxtasis, y dentro de ese éxtasis yo empiezo como a dar vueltas por ahí, Sí. y a hacer No, así, un movimiento muy... movimientos bruscos y esto. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? El Espíritu Santo es un éxtasis. De que yo siento No, un sí, éxtasis claro. y estoy... Lo que está diciendo, perdóname que yo voy a llegar más lejos, que yo he ido a la iglesia y hay gente que de pronto, yo lo entiendo, de pronto le entra como una cosa y empiezan a dar vuelta y ponen la cabeza así, de allá para acá y así, y usted no está en una iglesia de esta avivada. Entonces, El problema es que avivada, decimos, avivada, no sé qué término, pero es avivada porque... ¿dónde está eso, verdad? En la Biblia. Yo no encuentro eso en sí. Pero voy más lejos que esto, y no me gusta llegar a estos puntos porque es de controversia. Estuve en un sitio de brujería y hacen lo mismo. Exacto. Exacto. Ellos se vuelven locos de una manera bien tremenda. También estuve ahí, Por eso es que dice porque que- yo como yo para investigar he ido a muchos sitios. Me quedé una vez 3 días con con una vieja bruja que se subía de la cama así de alto. Exacto, entonces la Hay cosa que es que mirar. tenemos que ver cuál es la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? La contestación a eso es que entonces, ¿verdad? Iba a brincar esta parte, pero no Sí, vamos a porque- brincar. Pero si nadie me cuenta, hay que estar ahí para ver eso. Así que, quizás no lo oyeron, pero que había una parte que iba a brincar que contestaba esa pregunta, así que era lo próximo que venía. Así que, ¿sabes? Así que vamos a seguir adelante. Okay. Así que el Espíritu Santo nos convence de esas premisas y también como que sana ese aparato de entendimiento que está roto. Así que yo creo que el Espíritu tiene dos funciones que vemos en el Nuevo Testamento. Uno es revelatorio y otro es de convencimiento. Y casi toda la labor del Espíritu que nosotros vemos en el Nuevo Testamento caen bajo esas dos categorías de revelación o iluminación, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 14:26 dice: el Consolador, Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y recordará todo lo que los he dicho. Le voy a simplemente dar los pasajes que lo pueden buscar después. Juan 16, 12 al 15, que dice que ¿verdad? Que habla que él va a revelar información que se escribió en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 2, 10 al 13 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién a los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, o sea que hay un Espíritu que es del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Así que hay la labor de revelación, que, ¿verdad? Yo diría que hay mucha evidencia que eso es eso, excepto, ¿verdad?, en estas situaciones que habíamos hablado. Y la labor de convencimiento y del suplir poder a través de los frutos del Espíritu. Porque la cosa es que cuando vamos otra vez a, ¿verdad?, cuando vamos otra vez a eso de que nosotros no queremos, ¿verdad?, para hacer el bien, ¿cuál es el problema que no queremos hacer algunos bien? Porque hay un costo inmediato y un beneficio futuro. ¿Cómo podemos resolver este problema? Si también tenemos un beneficio inmediato o bien cercano que cancela este costo inmediato. Por ejemplo, alguna gente corre mucho porque bien poco después se sienten como un rush, ¿verdad? Yo quisiera haber llegado a ese punto, ¿verdad? Tengo un primo que básicamente él tiene que correr todos los días y si no corre se siente mal. Yo cuando corro me siento mal. Eso mismo pensé. Yo quiero llegar a ese punto. Sí, por eso no lo hago, porque tengo costo inmediato, no tengo ese beneficio inmediato que tienen algunas personas. Pero ¿qué si cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos da gozo, paz, ¿verdad?, un sentido de amor, en el mismo momento que estamos pagando ese costo, que estamos haciendo esto, ¿verdad? Así que al tener los frutos del Espíritu, pues eso como que cancela algunos de estos problemas, de estos costos, y al no entonces querer ¿cómo se llama? Al no querer no hacer el bien, ¿verdad?, por este costo, pues entonces eso va restaurando nuestra mente. O sea que nos va ayudando a hacer lo correcto, y a medida que vamos haciendo lo correcto, pues todo nuestro ser, ¿verdad?, se va sanando. ¿Entienden eso? O sea que ese poder de hacer el bien, yo creo que se ve mucho en los frutos del Espíritu. Vamos rapidito, en 10 minutos que nos quedan antes de las 9, ver un poquito acerca de la obra del Espíritu, porque la obra del Espíritu tiene dos fases. ¿Saben cuáles son las dos fases de la obra del Espíritu? Y las dos fases son un poco distintas. Y esto lo vamos a ver más en más detalle, pero es bueno verlo. Y es bien importante entender que las dos cosas existen, porque muchas veces si uno niega una de las dos, crea muchos problemas. Hay una parte de la obra del Espíritu que es inmediata y milagrosa, o sea que es una vez. ¿Okay? O sea que hay un comienzo, el Espíritu, bueno, hay unos antecedentes, ¿verdad? Pero hay un momento donde el Espíritu obra en nuestra vida y causa una transformación cualitativa, donde de momento empezamos a hacer algo distinto. Entonces también hay un proceso más largo donde el Espíritu Santo ahora va empezando a hacer un cambio cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, y este es cualitativo. Y cuantitativo. Este cambio es lo que se llama la regeneración. Esa sería una fase. Regeneración. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es lo que se llama santificación. Y podemos verlo como una inflexión en una línea. La vida del ser humano es una vida que va descendiendo, y entonces de momento Sube.
empieza a subir, ¿verdad? Podemos decir, esta es la regeneración, este punto de inflexión. ¿Qué pasa inmediatamente después que la persona es salva? ¿Es igual de malo, es igual de...? No, ¿verdad? cambia, hay un Es cambio. justificado y comienza el proceso de santificación en Exacto. su vida. Básicamente lo único que cambia es que ahora es la dirección. Ahora es igual de pecador, tiene muchas de las cosas, pero ahora de momento uno empieza a ver que empieza a haber un cambio. Cambio. ¿Ves? En esa persona. A veces esto puede ser bien steep, ¿verdad? Ir así, ¿verdad? Pero toma siempre, ¿verdad? Un poquito de tiempo, pero uno debe empezar a ver un cambio que ocurre en cierto momento en la vida de la persona, ¿verdad? Y esto a veces toma, ¿verdad? No es una línea directa, ¿verdad? Entonces, Alta y baja. hay altas y bajas, pero en general debe ir subiendo. Así que Ahí está lo del que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. exacto. Así que la Biblia habla de una obra del Espíritu que permite que las personas comiencen a entender el mensaje del Evangelio, ¿verdad? De la Biblia. Porque entonces vamos a ver algunos versículos para ver qué quiere decir eso. Dice 2 Corintios 3, 17, dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque ¿qué dice? Hay un velo encima del corazón de los judíos, especialmente en la interpretación del Antiguo Testamento, pero en toda la Biblia, ¿verdad? El que no es salvo tiene un velo que evita que entiendan la Biblia. Yo no veo personas que no son salvas, de verdad. Lo que hacen es buscarle las 7 patas al gato de todas las cosas que están en la Biblia, ¿verdad? Sí. No con las 5 patas, ¿verdad? Sí. Pero dice, cuando se convierte al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿verdad? Está hablando que de momento, que ahora empieza un entendimiento de la vida, ese velo se quita y uno puede entender, ¿verdad? Dice Romanos 2:29, dice, sino que es judío el que lo es en el interior de la circuncisión, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Circuncisión es un proceso que ocurre en un momento, y esa circuncisión del corazón es lo mismo, la misma idea de quitar el velo. Ahora hay un deseo de hacer el bien. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No solamente que Él ha venido a la tierra, ¿verdad? Sino que ha venido a nosotros. Y Efesios 2:9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es un don, que Dios, un regalo que Dios da y que se acepta, y cuando se acepta, la persona ahora es salva. Hay una diferencia. Entonces el próximo versículo dice que estamos hechos en Jesucristo para buenas obras, ¿verdad? Esa ya entonces habla del proceso que sigue, es el proceso de santificación. Ahora, el proceso de santificación también tiene 2 partes. Ya estamos acabando, en 5 minutos. El santificación tiene 2 partes. 2 partes. Tiene la parte de iluminación. 2 partes. Y podemos decir esta palabra, la próxima palabra, empoderamiento o energización. Dios nos da el entendimiento para saber lo que está correcto y nos da el poder para el poder hacerlo. Jeremías 31 al 33 habla de la iluminación. Dice, aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Judá después de aquellos días. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios y me serán por pueblo. Quiere decir, esa es la iluminación. El poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y también, fíjense, en el Antiguo Testamento, otra vez hablando del Nuevo, vemos que el otro habla del poder. En Jeremías hablaba del entendimiento, pero en Ezequiel habla de el poder. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿verdad? Hablando quizás de la idea del bautismo, de la salvación. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré
de vuestra carne corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que está hablando otra vez del poder para, ¿verdad?, no solamente entender, sino también para acción. ¿Ves? Y la acción toma poder, toma energía. Ok, y vimos también que la relación entre eso y los frutos del Espíritu. ¿Unas preguntas? ¿Comentarios? Pues iba a dar un repaso No dio tiempo. para el examen, no dio tiempo, pero si quieren, podemos dar el examen como quieran. O podemos empezar la próxima sección, dar un repaso y entonces dar el examen la próxima vez. Entonces estaríamos empezando a hablar sobre ya la próxima tema, que son los atributos de Dios. Ya no estamos hablando tanto de la Biblia, vamos a empezar a enfocarnos en quién es Dios, Conocimiento de en Dios. general. Se llama ¿Cómo es la Dios? doctrina de la teología dentro de la teología. Es la teología, se llama la Esa es la teología parte 3. propia. ¿Cómo es Dios? La parte ¿Cómo es 3. Dios? La doctrina. Exacto. Los capítulos que vienen en el examen. Lo tienen en esto, ¿no? Y recuérdense que son las notas, incluyendo la introducción. Así Las que, notas y- Que no es solamente el libro, sino que hay que ver Yo perdí cómo se todo. Sería aplicó en 8, clase. 9, 10, 11 y 12. la idea de la clase es que el libro les da un entendimiento general, pero yo doy el examen sobre las notas. Ok. Si no tienen, o sea, es bueno que lean el libro, pero yo no voy a, el examen no es sobre el libro, es sobre en sí las notas que yo hago. Porque yo pongo las cosas que yo pienso que son importantes del libro, ¿verdad? Obviamente. Hay mucho más material. Yo hice una pregunta, indulgencia. Indulgencias Sí. acerca de la... Bueno, El problema con las indulgencias es que era una manera que la gente cogía y trataba de pagar para pagar los las pecados. consecuencias de sus pecados para entonces ir a pecar. Y era una manera básicamente de la Iglesia Católica hacer mucho dinero. Con eso construyeron la Basílica de La San Basílica de Pedro. San Pedro. El problema es que eso no las Era los consecuencias son dominicos, mucho más que eso. Eso era una mentira. Porque si eso era todo lo que envolvía, o sea, si yo con pagar un poquito de dinero podía no pagar las consecuencias, pues hay un fallo bien grande ahí en ese... Claro, ya brincamos ahí lo del Espíritu Y el que no Santo. tenía dinero, pues se Las perdía. notas de este capítulo, ¿cuándo van a estar en...? Sí. Usted dice que está todo en YouTube. Solamente 4 notas, ¿verdad? Todo en YouTube. Ahora mismo hay 4 Cuatro nada nada más. más, sí, Sí, que yo la Sí, pero falta hasta una. donde yo la puse. Falta inerrancia y autoridad. Pues, ok, pues yo voy a hacer todo lo posible o esta noche o mañana ponerla en el Busco iglesia cristiana. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Míralo aquí. Tenía una duda y un comentario porque Cristiana, yo no lo logro visualizar y no sé si sea importante. En cuanto que la regeneración yo la veo más cuantitativa versus lo que usted puso ahí cualitativo, porque yo veo que la santificación es algo más de calidad, ¿no? Y el cualitativo es de... Cualitativo quiere decir que cambias tus cualidades Cualidad- fundamentales. Ya no eres un ok. pecador, ahora eres un cambio, santo. Hay un regenerado. cambio, Ok. como por ejemplo de una mariposa o una oruga. Ahora lo puedo ver. Sí. Pero la santificación es que tú vas cambiando poquito a y ahí poco, es mejorando. cuanto más cambia la forma de actuar dentro de quizás unas circunstancias muy parecidas. Aquí no cambia tanto tu posición, sino que cambia tu dirección. Pero a medida de que va pasando, a medida que va pasando el tiempo, vas cambiando tu... El problema que está ocurriendo ahora es que la santificación se da a base del conocimiento de la palabra del Señor. Y, ¿verdad? Te ilumina. Pero el obedecer, que es parte de ¿verdad? Todo eso está junto. Ok. Pues tiene que ver con el poder del Espíritu. Así que las dos Ok. cosas, la iluminación, nuestra mente y Ambas la van de la mano. poder que va es la voluntad, van juntos porque eso, como vimos, la lógica va en dos direcciones. Eso es lo que Romanos en el capítulo 8 habla de justificación, santificación y glorificación. Pero es que la regeneración tiene varias partes.
Hay varias cosas que ocurren aquí en el momento de regeneración, porque no solamente ocurre en nosotros, nosotros nos conectamos a Dios. ¿Y cómo nos podemos conectar a Dios? ¿Verdad? Hay cosas que pasan para que nosotros nos podamos conectar a Dios, que es la justificación. Pero eso lo vamos a estudiar entonces. La glorificación sería la fase después de la santificación. Sí, esa es otra fase. Pero como nosotros, sí. Básicamente, porque sí. Básicamente, la justificación es cuando se declara al creyente no culpable. La santificación es el proceso de manifestar del esa poder, eres liberado del poder del pecado en la vida del creyente, y la glorificación es cuando el creyente es removido del pecado totalmente. Exacto. La presencia del pecado es removida. La regeneración es la parte de la salvación que ocurre en la persona. Mientras que la justificación es la parte de la salvación que ocurre en Dios. Porque es la manera que Dios nos ve. Y nos justifica. Que Él entonces ya no nos encuentra culpable, pero eso es el cambio que ocurre en Dios. Pero aquí estamos viendo el cambio que ocurre en Dios. Eso más bien que La justificación es el cambio de nosotros en Cristo. Exacto. Ok, pues vamos entonces. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase. Te pido que sea de utilidad práctica en nuestras vidas. Yo tener una mejor relación contigo. Y que nos bendiga en esta semana y nos traiga de nuevo. Amén. Amén. Ok. Invito a que vuelvan porque va a ser. Todos